esta noche, victoriosos con una fe lastimada. Victoriosos con una fe lastimada. Gracias. ¿Cuántos de nosotros se les hace fácil alabar cuando todo está bien? Santo tú eres. La alabanza sale espontánea, ¿verdad que sí? ¿A cuántos de nosotros se nos hace fácil declarar victoria cuando todo está marchando viento en popa? ¿Cuántos nos ponemos gozosos cuando hay suficiente dinero en el bolsillo, suficiente comida en la nevera y todo va bien? Cuando todos nuestros hijos están haciendo lo que tienen que hacer, nos gozamos. Cuando las cosas en nuestro trabajo van muy bien, nos gozamos. Cuando somos promovidos, nos sentimos victoriosos y exitosos. Pero ¿cómo seguir sintiéndonos victoriosos y exitosos aun cuando nuestra fe se ha lastimado? Y yo voy a hablar de uno de los personajes favoritos, de mi personaje favorito después de Jesucristo en la Biblia, es del apóstol Pablo. Yo voy a ir a saludarlo a él, después que salude a Cristo en el cielo y lo abrace y lo bese y le diga las gracias por haber podido llegar allá arriba. Yo voy a ir a buscar al Carlito Pablo y yo le voy a dar un abrazo y le voy a decir, man, if you just knew that you were my man during my camino en Cristo. Cuando yo vea a Pablo, yo le voy a decir eso. ¿Tú sabes por qué? Porque Pablo es un gran ejemplo de victoria. Pablo es un gran ejemplo de lo que significa servir a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón. Y yo voy a hablar de un Pablo que, aunque Pablo era entre los maestros de la ley, él era maestro. ¿Okay? Este tipo era una eminencia. Este tipo había sido criado a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era uno de los rabbis más importantes de aquel tiempo, o de uno de los maestros más de la ley más importantes de aquel tiempo. Y Pablo se convirtió en un perseguidor de cristianos, ¿ok? ¿Por qué se convirtió en un seguidor de cristianos? No porque él odiaba a Dios, sino porque él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. La fe que tenía Pablo en lo que él había creído era tan importante que lo había hecho levantarse contra aquel movimiento que se levantaba nuevo y hablaba de un Jesucristo que decía que era el Mesías, pero en la mentalidad de Pablo y en todo lo que él había aprendido era imposible que este fuera el Mesías que ellos estaban esperando. Por lo tanto, Pablo decidió perseguir a los cristianos hasta que un día tuvo un encuentro con ese Jesucristo. Hasta este momento la vida de Pablo había sido una vida exitosa. Pablo era un hombre respetado y conocido en todo Jerusalén. Amén. Hablar de Pablo era hablar de alguien que sabía lo que hacía. Pero más sin embargo, algo le pasó a Pablo y fue que Pablo se encontró con Cristo. Y entonces en el momento en que Pablo se encuentra con Cristo, la vida de Pablo cambia completamente al punto que él dice que todo lo que yo sé, todo lo que yo tengo, yo lo considero como estiércol. No me importa, nada de lo que tengo es importante que no sea seguir a Cristo. Y en la vida de Pablo, porque ese mismo Pablo fue el que escribió en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el mismo Pablo que estamos hablando en este día, que fue, amén, azotado con vara. Una de las veces que fue azotado, porque lo azotaron como 800 veces. Le daban más que 39 azotes, porque si le daban 40 no lo podían volver a azotar. Amén. Entonces estamos hablando de un Pablo que aprendió a ser victorioso en medio de las pruebas, en medio de las situaciones. Pablo aprendió a ser victorioso aunque su fe fuera lastimada. ¿Ustedes no creen que Pablo, como ser humano, en más de una ocasión, cuando se sintió perseguido, e incluso si usted lee 2 de Corintios, ustedes van a encontrar a un Pablo escribiéndole a una iglesia donde él está defendiéndose, donde él no entiende, amén, y que más adelante dice, por decirles la verdad me he convertido en su enemigo, amén. El pobre Pablo estaba encontrándose que aún los de su casa, que aún
ejemplo, tal vez usted lee la Biblia así, ¿pero qué demás estaba diciendo esa chica? Si ella estaba diciendo la verdad, que esos eran unos siervos del Dios vivo. Y entonces el apóstol Pablo reconoce un mal espíritu en esa muchacha. En esa muchacha había un espíritu de adivinación y el apóstol lo reprende. Entonces, por el apóstol haber reprendido el espíritu de adivinación que había en esta chica, los dueños de, porque en aquel tiempo pues la gente era dueña de los otros, tú sabes, había esclavitud y la gente compraba a la gente y eran sus esclavos y ellos eran sus amos. Pero los dueños de esta muchacha, los patrones de esta muchacha, amén, incitaron en contra del apóstol Pablo y la multitud se le vino encima a Pablo. Entonces, vamos a soltar a Pablo y te va a decir, mira Julie, Pablo se murió hace como 2000 años, bendito, y lo que a mí me está pasando no se compara con las cosas que le pasan a Pablo. Pero vamos a hablar en esta noche. ¿Qué tú haces cuando todo se levanta en contra tuya? Cuando se levanta el marido, cuando se levantan los hijos, cuando las finanzas son adversas, cuando ya tú no te sientes como que muy victorioso, porque ¿quién se siente exitoso cuando está pelado? ¿Hay alguno aquí que cuando está pelado se siente exitoso? Se siente miserable, ¿verdad que sí? Se siente de lo peor. Pero como el apóstol Pablo sabía sentirse victorioso aún en medio de la peor situación de su vida. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Cómo nosotros nos vamos a sentir cuando vienen estas malas cosas? Y yo lo que voy a hacer es que voy a ir desglosando los versos que leímos, si alguno lo quiere mantener abierto, Hechos capítulo 16, del versículo 22 en adelante. Lo primero que le hicieron a Pablo, cuando toda esta multitud se agolpó encima de él, fue que le rasgaron su ropa. Lo querían despojar de su dignidad, ¿verdad que sí? Le rompieron su ropa. Le rompieron lo que tenían encima puesto. ¿Cuántos algunas veces se han sentido que tienen tanto problema que se sienten que el diablo los ha despojado de su dignidad? ¿Han sentido alguna que otra vez de esa manera? Encima de eso, ordenaron a que los azotaran con vara. Digo azotaran porque andaba don Silas por allí también, y para los que no saben, Silas no era la esposa de Pablo, como algunos piensan. ¿Okay? Sí, yo escuché una vez a un predicador diciendo, ¿y cuando Pablo andaba con su esposa Silas? Y decía, pero Silas era el compañero de ministerio, no era mujer, era hombre. Pues andaba don Pablo con Silas, predicando la palabra, y llegan a este momento tan difícil. Y lo primero que hace cuando esta multitud se trepa encima de ellos es les rasgan la ropa y ordena que los azoten con una vara. ¿A cuántos de los que están aquí cuando eran chiquitos en Puerto Rico o en Colombia o en México o de donde vengan, los a Perú los azotan con una vara? Como pica, ¿verdad? Pero no era una varita de un palito de guayaba, como nos azotaban a nosotros las patitas cuando éramos chiquitos. Eran unas varas, yo diría que algo así como las varas de bambú. Las flaquitas que van creciendo. Era más o menos ese tipo de vara. Encima de que lo despojan de su ropa, lo van a azotar con vara. Y le metieron 39 varazos. Nosotros el primero que nos daban salíamos brincando y chillando como chivos por ahí para abajo. ¿Verdad que sí? Y después que los azotaron 39 veces, se están semidesnudos los hombres, azotados 39 veces con una vara, los echan a la cárcel. ¿Cuánto hasta aquí ya hubieran dicho, tú sabes que yo no le sirvo a ningún Jesús, yo no sé quién es ese? Los cogieron y los echaron a la cárcel. Pero no solamente lo echaron a la cárcel, bendito, estos pobres hombres. Ordenaron al carcelero que los pusiera en máxima seguridad, porque estos tipos eran peligrosos. Entonces, ¿qué pasó? Después que los metieron en el calabozo, le amarraron los pies con un cepo. Cepo era como, qué sé yo, como una cosa así de madera, que tenía como un rotito así. Tú metías los pies y te tiraban otra cosa de madera, y te lo apuntaban. Entonces, encima de que los pobres hombres andaban medio desnudos, los habían azotado con vara, estaban en un calabozo, ni siquiera en la cárcel regular, en un calabozo. Y las cárceles de aquel tiempo no se
parecen en nada a las de hoy día. Allí no había aire acondicionado, allí no había un catre, allí no había agua potable, allí no había un toilet, aunque fuera en el mismo cuarto, allí no había nada de eso. Lo metieron en el calabozo en la parte de más adentro. Pero todavía Pablo se sentía victorioso. En este punto, ¿cuántos de ustedes se hubieran sentido victoriosos en una situación así? No hay ni un solo amén. ¡Amén! Se atrevió a decir amén por allá atrás. Pero es una situación muy difícil para sentirse victorioso. En eso yo estoy de acuerdo. Pero Pablo, con todo y lo que le está pasando, o sea, se le levantó todo en contra. A veces a nosotros se nos levanta en contra un hijo y se nos cae el mundo. Un hijo nos grita y nos dice ¡bum! Y nosotros, sí, pero mira, un momento. Mira, repréndelo y coge la autoridad que Dios te ha dado. Coge la autoridad que Dios te ha dado y mételo en las manos de Cristo para que tú veas cómo el chamaquito se arregla. A veces en el trabajo nos tratan mal y en vez de tomar la autoridad de lo que somos hijos de Dios, nos echamos a llorar en una esquina. Señor, mira que tengo las finanzas tan malas que no tengo ni para ropa. Y nos echamos a llorar si tú y yo somos hijos de un rey. Yo no sé tú, pero yo soy la hija del dueño de este mundo. Yo soy la hija del dueño de este mundo. Mi papá es el que sostiene esta tierra en su mano. Y no solo eso, mi papá sostiene todo el universo en sus manos. Mi papá, las nubes son como si fueran el polvo de sus pies. Yo no sé si tú eres hija del mismo o hijo del mismo, pero ese es mi alma te alaba, Jehová. Y que no importa lo que el ser humano trate de hacer contra mí, mi papá me prometió a mí que todo iba a estar bien. Y como tanto Pablo tenía esa certeza en su corazón, en el momento de la prueba, aquí vamos a ver cómo él se sentía victorioso. Porque tú sabes lo que hizo Pablo, estando en medio de la prueba y de la situación. Pablo y Silas comenzaron a cantar. Mira, amados, a nosotros a veces cuando se nos viene una situación encima, venimos a la iglesia, yo a veces noto como todo el mundo se queda así como calladito. Y deja simplemente las lágrimas rodar. No. Que las lágrimas rueden, pero que tu boca se abra en adoración. Porque eso es lo que hacía Pablo. Pablo en aquella situación tan difícil, Pablo cantaba himnos. ¿Que si a Pablo le dolía la espalda? Claro que sí. Los azotaron 39 veces a cada uno con una vara. Los golpearon. Me imagino que aquel calabozo estaba frío y ellos estaban semidesnudos. Me imagino que tenían hambre, que tenían sed. Sus pies estaban atados. Si tenían ganas de hacer pipí, pobrecitos. Porque estaban amarrados. Mas sin embargo, en medio de toda esa situación, ellos se levantaron en victoria. Y ellos comenzaron. Y cuando el pueblo de Dios, cuando los hijos de Dios comienzan a cantar, algo se tiene que romper. Mi alma te alaba, Algo papá. se tiene que caer. Y tú sabes qué fue lo que pasó allí. Cuando aquellos dos hombres de Dios, que aparentemente estaban completamente lastimados, que aparentemente estaban acabados, cuando aquellos hombres comenzaron a cantar, hubo un gran terremoto en aquel lugar. Cuando hay un terremoto, ¿qué pasa? Las cosas se mueven, ¿verdad? Se mueven las cosas. Eso quiere decir que cuando tú adoras el nombre de Dios, algo se tiene que mover, Yes, algo se aleluya. tiene que romper, algo se tiene que caer, algo tiene que pasar, porque tú estás adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Mi alma te alaba, Y no papá. solamente hubo un gran terremoto, en medio de aquella adoración tan profunda y aquella alabanza a la que lo estaban oyendo, ¿quiénes? Los otros presos estaban escuchando eso también. O sea, ellos fueron testigos de la manifestación del poder que había en el Dios de estos hombres.
que aunque aparentemente delante de los ojos de cualquiera, su fe debió haber claudicado, su fe debió haber caído, mas sin embargo ellos se levantaron poderosos, amén. Levantaron su espíritu. Tal vez no podían levantarse de aquel piso físicamente, pero su espíritu estaba presto. Y cuando ellos comenzaron a cantar y cuando comenzaron a adorar y aquel terremoto comenzó a pasar, ¿qué pasó? Se cayeron las cadenas. Mi alma te Que los alaba, mi tenían Dios. aprisionados. Santo eres, Señor. Porque solamente hace falta un corazón dispuesto a adorar. Mi alma En te medio alaba, de la mi Dios. situación que sea, en medio del problema, en medio de la escasez, porque alabar a Dios cuando todo está bien, eso es fácil. Venir a la iglesia cuando el carro está bueno, eso es fácil. Venir a la iglesia cuando el carro tiene aire acondicionado, fabuloso. Pero ¿quién de aquí vendría a la casa de Dios si tiene que venir en bicicleta o tiene que venir andando? Ahí lo pensamos un poquito, ¿verdad que sí? No creo. Cuando yo tenía 13 años fui a predicar a Santo Domingo. Y ya habían hermanitos que caminaban por horas para poder llegar a la casa de Dios. Y ellos llegaban todos sudados y apestosos. La iglesia era de zinc, ¿ok? Pero esa gente tenía un espíritu de adoración y no tenían pista, no tenían micrófono, no tenían nada de las cosas que tenemos nosotros hoy día. Pero esa gente adoraba a Dios con toda la fuerza de su corazón. ¿Tú sabes por qué vemos tantos milagros que suceden en esos países? ¿Por qué? Porque hay un pueblo dispuesto a adorar a Dios. Yes, aleluya. Porque hay un pueblo que la enfermedad no lo detiene. Porque hay un pueblo que las circunstancias adversas no los paran. Por eso el Espíritu de Dios se mueve. Y no es que no se mueva aquí. Pero el Espíritu de Dios quisiera moverse más. El Espíritu de Dios quisiera, amén, ser tu sanador. Pero cuando tú dices, Padre Tilenol que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tengo dolor de cabeza, me voy a beber 2 en tu nombre para que se me quite. Nosotros tenemos un problema con eso. Cuando los muchachos se están mal comportando y en vez de acercarnos delante de la presencia de Dios y irnos de rodillas y reclamar las promesas que dice su palabra, que nuestros hijos van a ser enseñados por Jehová, le hacemos una cita en el Sweet Center. Y yo no tengo nada en contra de los psicólogos ni de los psiquiatras, pero yo creo más en Dios. Amén, gloria a Y la Dios. mayor parte de los problemas que tienen nuestros hijos no tienen nada que ver con desbalance químico. Existe desbalance químico, yo lo creo. Por eso desbalance químico el Señor le dio la ciencia al médico para que los arregle. Pero a veces no hay desbalance químico, pero es más fácil confiar en un psiquiatra y en un psicólogo que venir delante de la presencia de Dios y hacer tu trabajo como padre y madre. Le entregamos nuestros hijos al Estado, le entregamos nuestros hijos al gobierno, dejamos que sean las escuelas quienes nos dicten qué es lo que van a hacer o dejar de hacer con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no tenemos puesta nuestra confianza en Dios. Mira, tú sabes que a Pablo lo tenían en aquella prisión y Pablo no sabía cuál iba a ser su destino el próximo día. Él no sabía lo que iba a pasar. Él sabía que él estaba metido en un problema bien grande, porque el pueblo se había levantado todo en contra de él. Para llegar a ese punto, amén, tal vez algunos de aquellos judíos que estuvieran allí azotándolo con aquella vara, pero uno a lo mejor de los que él enseñó en la sinagoga, él sabía que él estaba en problemas, pero él confiaba más en Dios. Y por lo tanto, él sabía que todo lo que iba a pasar estaba fuera de su control, pero él sabía que su Dios tenía el control. Que aquel Dios que se le apareció y lo tiró del caballo y le cambió la vida, tenía el control para cambiar la circunstancia en ese momento. Yo me imagino que cuando Pablo empezó a adorar, yo no creo que él empezó a adorar para que subiera un terremoto y se le cayeran las caderas. Yo no creo que él empezó a orar con eso. Yo creo que él empezó a adorar porque él sabía que su Dios
era digno de toda la gloria y de toda la honra. Que aunque a él al otro día le pasara lo que le pasara, Dios iba a estar allí con él. Él no comenzó a adorar para que Dios hiciera algo. Él empezó a adorar porque él estaba agradecido de Dios. Él empezó a adorar Mi alma porque te él amaba alaba. a Dios. Él empezó a adorar porque en medio de su situación él se sentía un victorioso. Por eso él comenzó a adorar. De la misma manera que aquellos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, en el pasado le dijeron a Nabucodonosor: nos libre o no nos libre Dios, no nos vamos a mostrar. Pablo no estaba dispuesto a retractarse de su creencia a Dios. Él no estaba dispuesto a desfallecer porque lo habían azotado. Él no estaba dispuesto a dejar su fe, aunque lastimada. Él no iba a soltar su fe, no la iba a soltar, porque él era más que victorioso en Cristo. Pero yo sí estoy segura que cuando Pablo empezó a cantar, si es verdad que esto produjo un efecto en él tremendo, yo me imagino el efecto que produjo en aquellos que estaban escuchando aquella adoración. Mira, amado, cuando tú estés en la prueba, tú tienes una gran nube de testigos, y como tú reacciones en la prueba, como tú te muevas en medio de la prueba, tú vas a hacer testimonio. ¿A ustedes no les ha pasado que te dicen: oye, mira, muchacha, con todo lo que te está pasando, yo estaría que me muero? Mas sin embargo, dentro de ti tú sientes una paz extraordinaria, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la paz que da Dios en medio de las situaciones. Esa era la paz que estaba sintiendo Pablo en aquella celda. Y no solamente eso, cuando el carcelero, los romanos eran gente bien crueles. Yo creo que uno de sus pasatiempos favoritos era crear torturas nuevas todos los días. Ellos les gustaba, eran un poquito morbosos y abusadores, eran grandes y abusadores. Mas sin embargo, aquel carcelero, cuando escuchó todo lo que estaba pasando, él sabía que su vida también corría peligro, si aquellos presos se le iban. Pero tú sabes qué es lo que pasa, que cuando es Dios el que está obrando, y Dios tenía planes con aquel carcelero, Dios tiene planes con la gente que está alrededor tuya, que te ve Santo como tú te eres, comportas Jehová. en la prueba. Tú puedes ser un testimonio o puedes ser un mal testimonio para alguien que está pasando por una situación. Pero tú sabes que aunque las cadenas se cayeron, aunque las puertas se abrieron, ninguno de aquellos presos se fue. Pero qué temor tenía el carcelero, y voy a terminar en 2 minutos, de que ellos se hubieran ido y que su vida corriera gran peligro. Mas sin embargo, allí nació una gran promesa, que no solamente iba a llenar la vida de aquel hombre, de aquel carcelero, ni de aquellos presos. Nació una gran promesa que es para ti y para mí. Cuando aquel carcelero vio lo que estaba pasando, porque, amado, a veces el que no le sirve a Dios tiene que ver lo que está pasando en tu vida. ¿Por qué a veces la gente no se convierte? Porque nada está pasando en nuestra vida, que somos luz. Entonces, cuando nada está pasando en nuestra vida, nada pasa allá afuera. Pero cuando aquel carcelero vio que, a pesar de que las puertas estaban abiertas, que ninguno de los presos tenía ya el cepo en los pies, ni estaba atado en las manos, y seguían allí, algo extraordinario había pasado dentro de aquella prisión. Él sabía que allí había salvación. Él sabía que allí se estaba moviendo algo grande, Mi alma que te allí alaba, había una mi Dios. presencia que nunca hubiera experimentado. ¿Y qué es lo que él pregunta? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, yo también quiero eso. Yo también quiero eso que tú tienes, que a pesar de que tienes las ropas rasgadas, de que te requiera un balazo, de que yo te metí en el peor de los calabozos, de que te amarré los pies con un cepo, como quiera que sea, tú sigues. Mi alma te alaba, Yo papá. quiero eso. Gloria a Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo Pablo al carcelero? Una sola palabra, simple, simple. Cree. Una palabra simple, pero envuelve algo muy grande. A veces nosotros estamos dentro de la iglesia y no creemos.
Pero ¿cómo va a ser, Yuri, si nos necesitamos aquí, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador? No. A veces estamos en la casa del Señor y no creemos que Él nos puede sacar de las situaciones donde esté. No creemos que el gozo de su salvación es nuestra fortaleza. No creemos que todo lo podemos en Cristo, no algunas cosas, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. No lo creemos, ¿por qué? Porque actuamos de manera diferente. Pero aquel carcelero quería saber qué él necesitaba para ser salvo. Y Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Tú y tu casa. Allí, de ese momento de tribulación para Pablo, de ese momento que tal vez su fe se pudo haber roto, aunque su fe tal vez estuviera un poquito lastimada, él estaba victorioso. Amen. Él estaba fuerte y firme, y de allí sale una promesa para ti, para mí, porque cada vez que los hijos de Dios se paran firmes en medio de la adversidad, algo se produce. Amén. Algo pasa, algo se crea. Alguna persona, ¿sabes qué? ¿Cuál es el trabajo de Dios Padre? Crear. Y Él sigue creando todos los días. En nosotros se sigue creando esa gran fe. Yo siento que no tengo mucha fe. That's fine. Lo que necesitas es el granito de mostaza, pero no para que te quedes en granitos, ¿sabes? Es para que vayas creciendo, porque dice la palabra que cuando ese granito de fe cae al piso, Mi alma y te ahí alaba, mi Dios. viene a ser uno de los árboles más grandes, que da mucha sombra, que es útil. Así que esa pequeña fe que tú tienes, Dios quiere transformarla. Santo tú eres, Y Jehová. solo toma que empieces a cantar en el calabozo donde estás. Yo no sé cuál es tu calabozo en esta noche. Yo no sé en dónde tú estás pasando frío, con las ropas rasgadas y con la espalda golpeada. Yo no sé dónde es eso, pero tú lo sabes. Pero yo quiero que tú sepas que donde tú estás, tal vez tirado, aparentemente vencido, algo grande se está levantando alrededor de ti. Pero tú sabes qué es lo que lo desata. Tu adoración. Así es. Solo tu adoración. Mi alma Solo te cuando alaba, Pablo Jehová. y Silas comenzaron a cantar, algo grande pasó en aquel lugar. Se movieron los cimientos de una prisión